Hola hermanos, saludos. Les saluda Mike Gutiérrez desde Acapulco, México. Una vez más con todos ustedes vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Esperamos poder contestar las preguntas que nos hagan llegar lo más conforme a la escritura, no conforme a nuestras ideas o pensamientos. Y pues pueden preguntar del tema que quieran, hasta de la realidad que estamos viviendo ahora mismo por las elecciones y todo lo que estamos viendo en América Latina. Bueno, vamos a esperar que algunos por aquí dejen sus preguntas y podamos responderlas, así como hicimos la vez pasada. La verdad fue un tiempo muy bueno en el cual pudimos estar contestando algunas dudas, incógnitas, también aclarando ciertos temas bíblicos, y esperamos que podamos ser de bendición a través de este espacio y puedan dejar su pregunta. Entonces escríbela ahí y trataremos de irla respondiendo ahorita. Y bueno, pues es un maravilloso poder saludarles. Gracias a todos los que comparten el material que subimos en esta página, de parte de todos los administradores que están a cargo de esta página de Facebook. Y bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la haga ahora o calle para siempre, dice, porque no veo que alguien escriba o mande saludos. No sé si están escribiendo algo y no me están apareciendo, pero espero que puedan escribirme aunque sea un hola para ver si esto está funcionando o no, porque si no, no me va a ser posible. Ok, ya tenemos la primera. ¿La salvación se pierde o no se pierde?, dice Miguel Vargas. Hermano, la salvación no se pierde. De inicio no la ganas tú, es un don de Dios, es decir, es un regalo de Dios. Es algo que Dios te da por pura gracia. Tú no has hecho absolutamente nada para ganarla. Lo único que contribuiste tú es con tu pecado. Entonces no hay tal como que si puedes perder la salvación. No lo hay. Solamente es Cristo el que la otorga, es Dios el que la da, a través del sacrificio perfecto de su Hijo, y no se puede perder. Obviamente esto implica que cuando tú eres salvo vives conforme a lo que dice la Escritura, no esperando ser perfecto, porque nadie va a poder ser perfecto en este mundo, pero sí en un arrepentimiento continuo, en una vida cada vez más en santidad, y entonces eso es así. Dice por aquí Rafael Nájera, ¿por qué piden diezmo? A ver, explicamos esto del diezmo. Esto es muy importante. Tristemente en muchas iglesias de América Latina se siguen pidiendo los diezmos. Sinceramente en la Escritura no encontramos nada en el Nuevo Testamento que la iglesia diezme, porque eso era parte de la ley. Entendemos que como cristianos tenemos responsabilidades en cuanto al mantenimiento del lugar donde nos reunimos, y es por eso que el apóstol Pablo escribe, dice, cada quien dé como propuso en su corazón. Es decir, como cristianos debemos de dar, debemos de ser generosos en el dar, pero no dice cuánto, no dice si un 5, un 10, un 15, un 20%, no dice cuánto. Entonces, lo que sí la Biblia nos llama es a ser generosos, y bajo ese sentido, nosotros como cristianos debemos de dar de corazón. Entonces, cualquiera que te obliga o te promete cosas por el hecho de que tú des diezmo, está fuera del orden de Dios, y prácticamente está manipulando a la gente para robarles su dinero. Hay que ser honestos en esto. Obviamente la iglesia, si por ejemplo, si tú eres generoso en dar y hay pastores, y hablo de iglesias que tienen el sistema de ancianos, es decir, donde no solamente hay un pastor, sino son varios, pues si hay necesidad en la iglesia y hay dinero, pues se pueden ayudar a hermanos que están en escasez, a la hermana que está, a la viuda, al huérfano, al desamparado, que pues se les puede ayudar, ¿no? Entonces, es bueno dar, claro que sí, pero hay que ver dónde estamos, en qué congregación estamos, y los pastores deben de entregar cuentas del dinero que entra y cómo se usa ese dinero. Debe de entregarse cuentas. Bueno, espero que eso responda a tu pregunta, Rafael, de forma corta. Dice, saludos desde Campeche, gracias. Desde México, gracias. Dice
¿Y por qué? Y si la salvación no se pierde, ¿por qué hay que vivir en santidad? Dice Pedro Mautute. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que en realidad eres salvo. Es decir, que cada día tú te apartas del pecado, no que eres perfecto una vez más, sino que cada día tú tratas de ser más como Cristo. Tu mentalidad, tu mente ha sido renovada, ya no es una mente depravada, sino ahora eras un cerdito, decimos acá en la costa guerrerense un cuche, y ahora eres una oveja, pero a veces las ovejas se ensucian y es ahí donde el Señor continuamente vamos y nos arrepentimos, pero ya no vuelves a ser cerdo, o sea, tú ya no puedes volver atrás, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, entonces tú ya no puedes volver atrás. Pues ahí está, Pedro, la respuesta. También dice, ¿y por qué piden una cantidad concreta refiriéndose al dinero? Muchas veces es por manipulación y es porque quieren manipular a que dé cierta cantidad, lo cual es incorrecto. Entonces, sí den cuando estén en una iglesia sana. Ahora que si tú ves a un hermano en necesidad, ve directamente con el hermano, regálale unos zapatos, llévale una despensa. Si tú eres bíblicamente, digamos, rico, es decir, tienes dinero, pues ayúdale a tu hermano también. No solamente en la congregación puedes dar, sino también a tus hermanos. Entonces, pues ahora sí que Dios les dé entendimiento en cómo usar sus finanzas. Visiten la página evangelioreal.com y ahí van a encontrar muchos estudios acerca de esto también. Dice, ¿qué postura le parece más correcta, el cesacionismo o el continuismo? Esa es una excelente pregunta, la manda Miguel Vargas. Yo creo que la más correcta es el cesacionismo. ¿Por qué? Tengo, en mi experiencia propia, 25 años de ser cristiano. Y en todos estos 25 años yo la verdad no he visto a alguien que tenga el don de lenguas o el don de sanidad. Es decir, alguien como lo que narra la Biblia, que pueda orar y ser sano en el nombre de Jesús y sanar a varios, yo nunca lo he visto. Porque eso, para empezar, es algo que Dios usó en la iglesia primitiva para validar el mensaje de Cristo. Acuérdense que no había Nuevo Testamento. Después empezaron a escribir los apóstoles las cartas. Al igual que el don de lenguas, Dios ocupaba ciertos milagros, dones milagrosos, excepcionales, tenemos que decirlo, para poder darle validez al mensaje. Pero en todos estos años de ser cristiano, yo nunca he visto a alguien que tenga estos dones. Y quien dice que habla en lenguas, en realidad son puros balbuceos. Y no he visto a alguien que en realidad hable en lenguas. Ahora, el cesacionismo no significa que Dios no hace milagros. Sí, Dios hace milagros. Yo mismo soy testigo, lo comentaba la vez pasada, de milagros en mi familia, de mi abuelito, que fue sanado de un cáncer en el esófago cuando ya los médicos lo daban por muerto. Ya lo habían desahuciado. Entonces, el cesacionismo no implica que no hay milagros. Claro que sí, qué bueno que Dios siga haciendo milagros y gloria a Dios por ello, pero no creemos en que alguien tenga los dones como tal. Y bueno, pues esa es la respuesta a esa pregunta de Miguel. Álvaro Solano, ¿y qué onda con la alianza con Obrador? Bueno, eso es un tema ahorita muy complicado. Sinceramente, en lo de las elecciones de México, creo que tengo que dejar claro que en este momento estamos bajo un engaño, y sobre todo toda América Latina. Ahora, lo más triste es que en México no tenemos opciones. PRI y PAN han hecho pobreza, miseria, han robado a manos llenas, pero no solamente queda ahí. Es decir, el problema más fuerte para los cristianos, o lo que se viene más fuerte, es el hecho de que los cristianos van a comenzar a ser perseguidos en cuanto se empiecen a aprobar políticas como la legalización del aborto, la legalización del matrimonio igualitario o el matrimonio LGBT o gay, como le quieran llamar. También
la ideología de género que el PRI sigue metiendo en las escuelas. De hecho, por ahí anda una nota, pueden visitar evangelioreal.com, donde se habla acerca de la homosexualidad y cosas, aunque no me gusta decirlo, pero lo voy a decir, la masturbación, que se le va a empezar a enseñar a los niños. Entonces es algo delicado. Y cuando entre Morena, ahora, no va a cambiar la situación de la pobreza. ¿Por qué? Porque no va a haber un modelo económico adecuado. Pero eso no me interesa. Me interesa la parte moral, la parte donde podemos nosotros tener injerencia. Ahora, si usted quiere saber un poquito más acerca de cuál es el modelo económico apropiado, pues vaya a YouTube y escucha al hermano César Vidal. Él es un historiador y cristiano de sana doctrina muy bueno, y él enseña todos esos temas. Entonces, las cuestiones morales en México van a terminar de hundirnos. Es como lo que está pasando actualmente en Argentina con el aborto, o países europeos donde ya está todo legalizado y ahora empiezan hasta tratar de crear conciencia y victimización acerca de las personas que son pedófilas, de verlo como algo natural. Y todo esto nos habla de que la iglesia ha dejado de hacer su labor, de que la iglesia ha dejado de ser sal de la tierra, y eso es consecuencia también del incremento de la maldad. Pero al mismo tiempo entendemos que viene un anticristo, que viene un gobierno mundial, lo entendemos, la Biblia le llama la bestia. Pero nosotros como iglesia no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que el retenedor no sea removido, no sea quitado de en medio. Nosotros debemos de seguir haciendo la labor, y esa es nuestra tarea como iglesia, seguir siendo la voz moral de este mundo, la conciencia a través de la predicación del evangelio, de todo el consejo de Dios, y seguir proclamando las cosas que a Dios le agradan. Así que tengan cuidado. Sinceramente yo no veo, y tristemente, de hecho hoy el de Podemos de España, del Partido Socialista Español, de un partido socialista, estaba felicitando a un X candidato, no voy a decir nombres, pero en la práctica todo esto que vemos, tanto PRI como PAN, como Morena, van a seguir esta agenda global para tratar de legalizar todas estas cosas que están en contra de la palabra de Dios de forma flagrante. Y bueno, pues es triste, y solamente espero que Dios en su plan también ocupe esto para levantar a la iglesia antes de que Cristo venga. Y cambiamos de pregunta. Dice, ¿Jesús es Dios? ¿O cuál es la diferencia y relación? Claro que Jesús es Dios. Es una doctrina básica del cristianismo. A lo largo de la historia siempre han tratado de decir, han venido personas que han tratado de enseñar cosas que no van acorde a la Biblia y decir que Jesús no es Dios, pero la Escritura nos da testimonio de que sí. Es más, si tú lees el libro de Apocalipsis, siempre se hace referencia a Cristo como el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios fuerte, el omnipotente, y siempre son títulos que en el Antiguo Testamento son del Padre también, y en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, se le dan al Hijo. Entonces, ¿Jesús es Dios? Sí. Cualquiera que niega que Cristo es Dios es porque no le ha amanecido y aún no es salvo. No conoce el Evangelio, para ser más exactos. Dice, ¿y qué onda con los pastores que hicieron un partido político y que se aliaron al PG? A ver, la iglesia como tal, pastores, no podemos estar dentro de la política. Es decir, si alguien quiere ser un político, un cristiano quiere ser un político, lo puede hacer, claro que sí. Y es bueno que haya gente cristiana que no se corrompa dentro de la política, como por ejemplo después de la Reforma, que muchos países abrazan la Reforma protestante, y es cuando muchos países salen de la pobreza, de la esclavitud del yugo católico, y es que pueden ser prósperos aplicando los principios cristianos. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver que sí se puede, si se aplica la Escritura, se puede ser político, pero no las iglesias como tal, sino ciertas personas.
Dice, ¿tú te congregas o solo haces grilla? No, yo sí me congrego. Quien no se congrega, en realidad no ha entendido tampoco la palabra. La Biblia nos manda a congregarnos, donde tú vas a poner en práctica el amor, donde vas a poder edificarte con otros. Entonces te debes de congregar. Busquen iglesias de sana doctrina, busquen iglesias donde se pueda estudiar la palabra fielmente, con hermenéutica, con la exégesis, donde se predique de forma expositiva, que se vaya explicando versículo por versículo, donde les enseñen también a interpretar la escritura. Entonces todo este tipo de cosas háganlas, busquen una congregación así. Dice, ¿por qué hay tantas denominaciones y no simplemente cristianismo bíblico? Bueno, lo que pasa es que la historia del cristianismo es muy amplia y cada denominación han surgido a veces de divisiones, aunque por lo regular, sinceramente no sé mucho de este tema, pero lo que puedo decir en la práctica es que hay denominaciones que tienen un poquito más de tradiciones, hay otras que no, otras se basan en confesiones de fe, pero lo que sí podemos estar de acuerdo es que hay doctrinas bases del cristianismo, y es en esas doctrinas bases que es donde, aunque a veces tengamos tradiciones o formas de llevar a cabo los cultos o servicios, las doctrinas bases son las que deben de imperar, y si alguien niega doctrinas bases, pues no puede ser considerado, digamos, cristiano. Entonces sí, tengamos cuidado de cultivar el amor, pero tristemente hay muchos lobos dentro de la iglesia, y la misma iglesia los pone a predicar, aunque les roben y les enseñen puras herejías. Dice Pedro Matute, la salvación sí se pierde. No, no se pierde, no voy a tomar, ya expliqué el tema. Necesitas una buena dosis de hermenéutica, hermano, porque la salvación no se pierde. Ya contesté, Elvia, la de si un cristiano puede ser político. Claro que sí, sí se puede, no pastores, eso sí. Rafael Nájera, muy bien, lo de, dice, eso de lenguas es practicado para pastores, no es un don. No, de hecho no hay nadie, la verdad, que tenga el don, y si alguien lo tiene, pues debe haber un intérprete, como dice el apóstol Pablo. Si alguien habla en lenguas, si es que alguien habla en lenguas, pues que se ajuste simplemente a lo que dice la palabra de Dios, que nadie puede hablar en lenguas a menos de que haya un intérprete. ¿Qué más? ¿Dónde te congregas? En una iglesia que se llama Familia en Cristo. A ver. Mariela Morán, ¿por qué no enseñan guerra espiritual? Bueno, ese tema de la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual, para empezar? La guerra espiritual no consiste en andar reprendiendo demonios ni nada por el estilo, sino es simple y sencillamente salir a evangelizar, o en el momento en que tú le comienzas a hablar a alguien de Cristo. Esa es la guerra espiritual. Es decir, es la lucha de doctrinas, es la lucha, la confrontación de ideas, de ideologías, de creencias que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Por ejemplo, el ateísmo, el catolicismo, los testigos de Jehová, la teoría de la evolución, el comunismo, el socialismo, etcétera, etcétera. Ese tipo de sistemas de creencias que van en contra de la palabra de Dios. Eso es la guerra espiritual. Es más, ponte a evangelizar y a ver si no vas a tener guerra. Miguel Vargas, ¿cuál es su postura sobre el milenialismo? Creo que lo correcto, ahora esto es un tema secundario, muchos teólogos lo consideran secundario, no me voy a pelear con alguien que no cree lo mismo que yo, pero yo creo que lo correcto es el premilenialismo dispensacional. A lo largo de todo el libro de Romanos y a lo largo de todo el ministerio de Cristo, algo de lo que le preguntaban siempre a Cristo era cuándo iba a ser restaurado Israel. Y es más, si tú lees Romanos haciendo una exégesis, encontrarás que siempre Pablo mismo hace énfasis en una restauración futura de Israel.
Es decir, que va a haber un reino mesiánico, un reino milenial, donde Cristo mismo estará rigiendo con las naciones con vara de hierro. Igual, ahí en la página evangelioreal.com encontrarás estudios al respecto de este tema. No creo en el amilenialismo ni el postmilenialismo. Dice, ¿por qué hacen show cuando van a ministrar a una persona para sacarle demonios? Pues porque tienen que hacer show para poder manipular las emociones de la gente y poderle sacar dinero. Así que, así de sencillo. No hay nada como eso de hacer show. Mariela Morán, estudié las raíces hebreas de la Torá y salgan de la mal traducida Reina Valera. Bueno, eso de ser mal traducida, debemos declarar que toda versión, toda traducción de la escritura va a estar expuesta a errores. ¿Por qué? Porque lo perfecto es la palabra de Dios en el original, pero nosotros hacemos traducciones. Entonces, eso de que hay una versión o alguna traducción que es la correcta, eso es una forma errónea de pensar, porque no es así. A ver, dice, buen día, ¿ustedes tienen trabajo formal? Claro que sí, tenemos trabajo formal. Yo trabajo, tengo mi trabajo y sirvo en la congregación a través de la predicación. Es decir, como la congregación no me puede mantener, pues tengo que buscarle, así como decía el apóstol Pablo, que él hacía tiendas de campaña y trabajaba para no ser carga a la iglesia. Pues de la misma manera un servidor trabaja. De hecho vengo del trabajo ahorita. ¿Qué del arminianismo se debe de dejar? El arminianismo falla porque hace ver al hombre como el que tiene la decisión de ir a Dios, pero el hombre no puede ir a Cristo. Cristo mismo lo dice en Juan 3:16. Si tú sigues leyendo hasta el versículo 21, si no me equivoco, sigue hablando y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente dice, el que cree en el Hijo no es condenado, mas el que no ha creído ya es condenado, ya está condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Sigue diciendo hasta llegar donde dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. Es decir, todo hombre prefiere antes las tinieblas que la luz. No lo digo yo, no lo dijo un pensador, lo dijo Cristo. En ese sentido, pues nadie puede ir a Dios. Es más, el apóstol Pablo dice en Romanos, porque no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se hicieron inútiles. Pues es más que claro que nadie puede decidir ir a Cristo, sino es Cristo mismo, a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo mejor dicho, el que pone en nosotros esa gracia, esa fe, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don. ¿De quién? ¿Quién te da ese don, ese regalo? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, no depende de ti, no depende de lo que tú hagas, no depende de las obras que tú puedas hacer, sino de Dios. Dice, ¿a qué se debe que muchos cristianos, incluyendo pastores, están seducidos por la ideología de la izquierda comunista, adoctrinando aún a la feligresía? ¿Era Jesús socialista o comunista, como dicen algunos? No. Ningún cristiano puede ser socialista o comunista. ¿Por qué? El socialismo cree, voy a hacer de las cosas más significativas, no cree en la propiedad privada. Es decir, si tú tienes 3 casas, bajo un sistema socialista tú no podrías tenerlas porque tienes mucho. Aunque tú hubieses sido muy trabajador, muy honrado y Dios te haya bendecido dándote 3 casas, por ejemplo, que vivieras en el DF, tuvieras aquí una en Acapulco y tienes otra en no sé dónde, en otra ciudad. Porque tienes negocios y cada vez que vas o te vas de vacaciones, pues tienes dónde llegar. Bueno, al socialismo eso no le interesa y el socialismo diría que tú tienes mucho, que eres un privilegiado.
y entonces te quitarían tu casa, es decir, te quitarían tu propiedad privada y se la darían a alguien que supuestamente no tiene, aunque esa persona ni trabaje, o le pagarían a una persona aunque esa persona no trabaje. Entonces el socialismo es un sistema que crea pobres, y si somos más indagadores, prácticamente el socialismo quiere hacer un estado, o mejor dicho, una nación atea, como ya ha pasado en lo largo de la historia. Han querido siempre hacer ateos. Entonces tengamos cuidado con el socialismo, comunismo, chavismo, castrochavismo, etcétera. Todos esos rateros que solamente quieren robar. Ahora, aquí en México tristemente no tenemos derecha, entonces nos van a pasar a traer bonito, como ya nos están creando muchos pobres, porque el PRI es, como su nombre lo indica, partido revolucionario, es decir, viene también de una ideología de izquierda. Así que pues cuidado también con estos sistemas de creencias y estos partidos políticos que engañan a la gente y la empobrecen. Pero oremos porque México cambie esta situación, y pues también yo creo sinceramente que estamos prontos a que Cristo venga, y Señor, ven pronto. ¿Qué libros o literatura o algún autor recomiendas? Me encanta Charles Spurgeon, John MacArthur, Paul Washer, libros también como La teología sistemática de Berkhof. Hay muchos libros donde tú puedes encontrar y aprender, y sobre todo la Biblia, obviamente, pero puedes leer a ellos y vas a aprender mucho. ¿Existe el libre albedrío? Jefferson Ramos nos pregunta. No, ya lo explicamos, nadie puede ir a Dios, nadie puede decidir. El libre albedrío para salvación como tal no existe, y algunos llaman libre albedrío a las decisiones que tomamos día a día, pero en cuanto a salvación no existe. En cuanto a las cosas que decidimos día a día, actuamos bajo nuestra naturaleza pecaminosa, entonces tampoco existe. Como Cristo dijo, el que está en pecado, esclavo es del pecado, es decir, todas tus acciones están influenciadas por el pecado. Tal como Cristo dijo, ustedes que son malos saben hacer cosas buenas. Es decir, el que estemos en pecado no implica que no sepamos hacer cosas buenas, pero somos de naturaleza caída, pecaminosa. Entonces el hombre sin Cristo está muerto de sus delitos y pecados. Pues ya me voy a despedir. Estoy ya llegando a casa y espero que les haya servido esta sesión. Para la próxima vamos a seguir respondiendo a algunas cosas. Que Dios me los bendiga mucho. Estudien mucho su Biblia. Pueden visitar la página evangelioreal.com y prediquen. Sean la voz moral de este mundo, y que Dios bendiga a México y América Latina de todo este problema que se viene, que es la izquierda, con todas las cosas que quieren aprobar. Pues bueno, me despido, que estén muy bien, Dios me los bendiga, hasta la próxima.